cordial, estimados hermanos, a cada uno de ustedes. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios dice que toda la escritura, cuando dice toda, significa toda, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En varias ocasiones, el Señor Jesús llevó a los escribas y fariseos a mirar las escrituras más allá de la letra. En otras palabras, ver el espíritu de la letra. De tal manera porque las escrituras fueron inspiradas por Dios. Y Él es el único que nos puede iluminar para un mejor entendimiento. Recuerden que nuestro Dios es un Dios de principios. Su naturaleza no cambia. Él es bueno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él es el Todopoderoso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De tal manera que los principios de Dios no cambian a través del tiempo. Israel tenía su forma como agradar a Dios. Y ellos lo hacían a través de ritos, a través de ceremonias, y a través de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento se reduce en 2. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no invalida los demás mandamientos, sino que hace un síntesis en el Nuevo Testamento, de tal manera que, si bien es cierto en el Antiguo Testamento podían hallar el perdón de sus pecados por los sacrificios de animales inocentes, en el Nuevo Testamento somos perdonados y somos limpiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por fe somos salvos. Ya no necesitamos hacer sacrificios constantes como hacían los judíos. Pero Dios es un Dios de principios. Si al pueblo de Israel, por ejemplo, le pidió que fueran circuncidados para que fueran pueblo suyo, yo creo que aquí el 90% no se ha circuncidado. Entonces, en el Antiguo Testamento, el método o la señal que un hombre era consagrado a Dios era la circuncisión. Hoy en día no necesitamos la circuncisión para ser hijo de Dios. Necesitamos circuncidar nuestro corazón, vivir una vida según los mandamientos de Dios, según las ordenanzas de Dios. Por eso le decía, hay ritos que ya no se practican, pero los principios sí se deben practicar. Por ejemplo, les hablaba la semana pasada de las primicias. Las primicias en esos tiempos se traían
en las fiestas principales que tenía Israel, y eran 3 fiestas. Hoy en día no practicamos esa fiesta. La fiesta de la Pascua no practicamos. No practicamos la fiesta del tabernáculo, la fiesta de expiación. Pero eso no significa, escuche bien, que los principios ya no estén vigentes. ¿Por qué la gente traía primicia? Porque era grato con Dios. ¿Cuántos son agradecidos a Dios? El que es grato valora. El que es grato sabe reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando somos ingratos, entonces no valoramos lo que hizo Jesús. Y guiamos nuestra vida en base a pensamientos, a ideas, en conceptos, pero no en base a los principios establecidos. De manera que estoy enseñando una serie de enseñanzas y prédicas con respecto a las primicias. No tenemos las primicias como fiesta igual que el pueblo de Israel. Pero el principio de las primicias, que tiene que ver 2 cosas importantes. 1, ser gratos con Dios. Ese principio sigue vigente. 2, honrar a Dios. Y el honrar a Dios sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Había 7 fiestas en Israel. En la época de la primavera había por lo menos 4 fiestas, imagínense. Y eran fiestas que a veces duraban toda una semana, otras duraban 5 días y otras más. Fiesteros eran los judíos. Pero había 3 fiestas principales donde de todas las tribus venían a Jerusalén, con sus primicias, con sus ofrendas, con sus diezmos. 3 fiestas al año principales. Una de las fiestas importantes era la Pascua. Y recordamos cuándo se inició la Pascua. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Iban a salir en libertad del yugo de esclavitud. Y para esa ceremonia de la Pascua tuvieron que matar un cordero de 1 año sin defecto y rociar la sangre en el dintel de la puerta para que el espíritu de la muerte no entre y no mate al primogénito de esa casa. Hoy nadie hacemos eso. Porque Jesús, su sangre está sobre nosotros. En la Pascua nos hace recordar el sacrificio que hizo Jesús para que el espíritu de la muerte no venga sobre nosotros y vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Había otra fiesta en la primavera. Después de la Pascua venían los panes sin levadura. Y ese día de la Pascua también comían unos panes sin levadura. Y los panes sin levaduras no son suaves, son duras, porque no tienen levadura. Y esto nos hace recordar que nuestra vida no debe tener levadura. La levadura representa el pecado, que debemos vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Nuestro Dios es santo y Él quiere que sus hijos vivamos una vida santa. Amén, hermanos.
Tercera fiesta, las primicias. Ahí traían las cosechas, los primeros frutos. También traían del ganado y también traían a los primogénitos que habían nacido en casa. Y esto nos hace recordar el agradecimiento que tenían los judíos hacia Dios. Por eso en las fiestas nadie venía con las manos vacías. El judío traía contento, alegre, sus primicias que se habían cosechado, los primeros frutos, lo mejor. Decían, esto es para Jehová. Y venían para presentarlo al sacerdote como muestra de su gratitud. Segundo, como su muestra de su honra a Dios, que Dios bendijo la tierra, que Dios bendijo el esfuerzo, que Dios le dio habilidades de agricultor para que ellos puedan tener buenas cosechas o buenos ganados también. Por tanto, los judíos traían con agradecimiento y como señal de honra a Dios. Luego venía la siguiente fiesta, el Pentecostés. Era 50 días después de la Pascua. Y esto nos hace recordar el derramamiento del Espíritu Santo. Había 3 fiestas más ya en la estación del otoño. La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas conmemoraba el final del año agrícola y festivo. O sea, cuando ya se termina la cosecha, venía la fiesta de las trompetas. Para nosotros también tenemos que entender que estamos en el final de los tiempos. Ya el tiempo se ha terminado. Solo esperamos la venida del Señor Jesucristo. Venía luego la fiesta de la expiación o el perdón. Y era una fiesta donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón? Era para presentar ofrenda por los pecados de Israel. Porque nadie es perfecto. Y ellos traían sus ofrendas para entregarlo en ese día de la expiación. Hoy no necesitamos esperar que el pastor pueda orar por el perdón de sus pecados. Ahora tú y yo somos sacerdotes de Cristo y podemos entrar al lugar santísimo y pedir el perdón de nuestros pecados, el perdón del pecado de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro grupo familiar, de la iglesia, de nuestra ciudad. Escuchamos con tristeza esta semana lo que ha pasado en la ciudad. De tal manera que hay perdón en Cristo Jesús. Y luego venía la fiesta de los tabernáculos. Era la última fiesta y tenía lugar 5 días después de la fiesta de la expiación. Y ahí se presentaban ofrendas también al Señor. Y hacían tiendas como de ramas de palma porque les hacía recordar que ellos fueron peregrinos. Seguramente los hijos preguntaran, ¿por qué tenemos que estar en esta choza, en esta tienda si tengo mi buena cama en mi casa? El judío le dijo, nosotros, nuestros antepasados, fueron peregrinos, 40 años en el desierto. Y esto lo que hacemos por 5 días,
nos hace recordar que a pesar de estar en el desierto, no nos faltó pan del cielo. No nos faltó el alimento de Dios. Nuestros zapatos no envejecieron y nuestros vestidos tampoco. Y entonces, en esa fiesta, hermanos, conmemoraban con una actitud de gratitud los judíos. Ellos no decían, hoy tanta fiesta, tantas ofrendas, tantas cosas que tenemos que llevar. No. Ellos sabían de dónde habían salido. Y nosotros debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Quizás estaríamos muertos. Quizás estaríamos en la peor ruina si hubiésemos seguido en el pecado. Pero hoy gozamos de la gracia de Dios. Hoy gozamos de la guía del Señor, de la protección del cielo. Y debemos vivir agradecidos. Para Dios, estas fiestas significaban una cita con su pueblo. Significaba también un lugar de encuentro en un día señalado. Saben, Dios tiene todo el tiempo disponible para su pueblo. El problema es que el hombre a veces no tiene su tiempo disponible. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 23, 19. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Lo dijo Dios. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Hay sembríos que pueden durar 3 meses. Hay sembríos que pueden durar la cosecha 6 meses y otros hasta 9 meses, de acuerdo al tipo de siembra. No sé qué tiempo dura la cosecha de la papa. No sé qué tiempo dura la cosecha de los camotes, pero todo tiene su tiempo. Pero en cada cosecha que ellos tenían, los primeros frutos eran reservados para Dios como primicia. Puede ser del trigo, puede ser de la cebada, puede ser del higo, puede ser de las uvas. El judío lo guardaba. Esto está bueno. Nacieron primero los mejores. Los reservaba y en un lapso de máximo 8 días lo traía a Jehová, lo traía al templo, lo traía al sacerdote. ¿Por qué? Como una muestra de gratitud y también una muestra de honra, porque Dios le dio esa tierra. Ellos no compraron la tierra. Dios le dio la tierra de Canaán como posesión suya. Y cuando Dios da algo, porque Él es el dueño. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño de la tierra? Dios es el dueño de la tierra donde vives, de tu casa también. Pastor, yo lo tengo registrado en mi nombre. Pero Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Entonces las primicias en el hebreo, hermanos,
significa primicia, primero fruto de la cosecha. Bicurín. En Éxodo 22, 29 y 30 dice el Señor: me darás el primogénito de tus hijos. Miren, hasta de los hijos Dios lo pedía. ¿Podría redimirse? Sí, a través de otra ofrenda. Con otra ofrenda, no sé qué tipo de ofrenda, pero con esa ofrenda ya tu hijo podía pasar a posesión tuya. Pero el primogénito varón, no de la mujer, del varón, le pertenecía a Dios. No sé cuántos eran primogénitos aquí. Lo mismo harás con tu buey, dice, con tu oveja. Acá sería ¿qué? Con tus cuyes, con tus conejos. ¿Qué más? Con tus gallinas. Yo no sé más crían, no creo que más crían, ¿no? Lo mismo harás 7 días, estará con su madre, y el 8º día me lo darás. Esto nos habla que hay un tiempo limitado para entregar la primicia. Yo estaba estudiando esto, estaba meditando. Nunca hemos hecho primicia para Dios. Quizás por eso tenemos ciertos límites, porque no le estamos honrando por desconocimiento, por ignorancia. Sé que damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, pero en enero no hacemos un culto de primicia, de honra, de gratitud, asegurando las bendiciones postreras. Porque no somos agricultores, no somos como los judíos, no somos judíos tampoco de sangre, pero el espíritu de la gratitud debe estar. Por eso decidimos recibir el año nuevo honrando las primeras horas para Dios. Los domingos hoy he visto más gente en la oración porque están entendiendo que las primeras horas de la semana, que es domingo, debe usted honrar a Dios con ese tiempo entregándole a Él. Aún de cada día, las primeras expresiones deben ser para Dios. No para tu esposo, no para tu esposa, no para tu hijo. Deben ser para Dios, que te da un nuevo día por vivir. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. Dile a tu hermano, seamos gratos con Dios. En Éxodo 23, 19 dice: la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto nos habla que las primicias se traen a la casa de Jehová. Dice: traerás a la casa de Jehová tu Dios. No dice a la casa de tu pastor. Yo sé claro. Dice a la casa de Jehová tu Dios. No dice de tus líderes. No dice de tu supervisor. Yo recuerdo años, porque casi me he criado en la iglesia.
Y eso en la sierra más se practica porque ellos son agricultores, ganaderos, crían. Y ahí pasan y ponen ahí su gallinita. Ahí ponen sus camotes, sus papitas, aparte de la ofrenda. Y aún acá en la iglesia, antes se practicaba en el tiempo de mi pastor Eliseo. Antes los trabajadores de la empresa salían en cada bolsillo un paquete, ¿no?, de papel higiénico. Mi padre tenía como 2, 3 sacos llenos de papel. Pero siempre también de todo eso bendecían a mi pastor. Y traían a la casa de Dios, al templo. La primicia no puedes usarlo para tu uso personal. Las primicias no puedes usarlo para ayudar a algún necesitado o donarlo para otros fines. Se trae a la casa de Jehová. ¿Dónde se traen? A la casa de Jehová como señal de honra y de agradecimiento a Dios. En cada sembrío, en cada cosecha y cuando haya bendición de Dios. También hay otra palabra en hebreo, reshit, que traduce primicia, parte principal, lo mejor. El número 18:12 dice: del aceite, del mosto, del trigo, todo lo más escogido. Lo más escogido, diga conmigo, lo más escogido. Interesante esta palabra, lo más escogido, la primicia de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. El judío, el hebreo salía a su campo de trabajo. Al ver los primeros frutos o las primeras crías, los señalaba y lo cuidaba para presentarle luego al Señor en los días de las fiestas. Lo primero siempre era para Dios. Esto es un principio. Lo primero siempre debe ser para Dios. Nuestras primeras palabras en la mañana, nuestro primer pensamiento. ¿Cuál es lo primero para ti? ¿Tu celular? ¿Tu Facebook? Algunos dicen, el Facebook es mi pastor y nada me faltará. Nada te faltará los chismes, ¿no? Pero está cautivando tanto la tecnología que se está perdiendo aún la comunión familiar. Yo pienso que a la hora de comer su celular debe estar apagado para que nadie les interrumpa. Pienso que hasta cierta hora su celular debe estar y luego ponerle a dormir su celular. Porque está robando la comunicación. Está afectando la psicosis de los niños. Vamos a tener, y ya se nos ha dicho que viene la era digital, donde más afecto van a tener a la tecnología que a la persona. El judío, hermanos, honraba a Dios. En el Nuevo Testamento también la palabra es aparte, que traduce primera parte, ofrenda de los primeros frutos, primero de una serie, como dice 1 Corintios 15:23, que Jesús fue la primicia de los resucitados. ¿Por qué los judíos
practicaban la primicia. Primera razón, reconocían a Dios como dueño, Señor y soberano de todo. Cuando uno trae primicia, cuando uno trae diezmo, cuando uno trae ofrenda, está reconociendo que Dios es dueño de todo. Está reconociendo que Él es Señor de todo y soberano. Levítico 23, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, dice el Señor. Dios le da la tierra porque Él es el dueño. Y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y aquí hay una verdad que Dios mismo dice: cuando entren en la tierra que yo les doy. Dios es dueño de nuestra vida. Dios es dueño de nuestros talentos, de nuestras habilidades. A veces decimos: Dios me ha salido una creatividad para el trabajo. No es tu creatividad, es de Dios. No sé si acá está el hermano Carlos Graza. Pero recuerdo que él, cuando vino a los pies de Cristo, vino en una situación difícil. Y él me decía: pastor, no tengo fuerza para trabajar porque me operaron la columna. No puedo levantar con fuerza. Yo le decía: ora al Señor. Él te va a dar la idea. Él te va a dar, a través de tu sueño o a través de tu mente, una idea para el trabajo. ¿Saben por qué? Porque a mí me lo dio también. Y entonces él oró y un día me dice: pastor, voy a ser moliente y voy a aprender todo este asunto de las hierbas, porque las hierbas vienen de Dios. Ya he orado. Amén, le dije, hágalo. Si Dios le dio, hágalo. Y lo hizo. Y le fue bien. Creo que fue el primero en vender en Paramonga. Y tenía, hermanos, clientes como cancha. Y con eso también hizo su casa. Educó a sus hijos. Porque Dios es dueño de todo. Nada seríamos sin Dios. Por eso le honramos. Le honramos con ofrenda, le honramos con diezmo, porque todo es de Dios. Si Él nos quitara esa habilidad, no podríamos hacer nada. Por eso los judíos reconocían esta palabra que Dios le dijo: cuando entren en la tierra que yo les doy. El judío siempre dijo, y hasta ahora, cuando los palestinos reclaman esa tierra, ¿saben lo que dice la primera ministra o el primer ministro? Esta tierra nos la dio Dios. Esta tierra es la herencia de Jehová. Y cuando Dios le da, es porque Él es el dueño. Por eso
Los judíos viven seguros que Dios les dio esa tierra, la mejor tierra, la tierra que fluye leche y miel. Dios nunca te dará algo para empobrecerte, para limitarte, para que fracases. Si fracasamos son errores nuestros. Pero cuando Dios le dio a su pueblo que salió de Egipto, tipo del mundo, es para darle una buena tierra. Y Dios tiene propósitos buenos. Dios tiene propósitos agradables para usted y para mí. Por eso le honramos. Por eso le somos fieles. Hoy nuestra región, hermanos, el día sábado tuvimos viernes una asamblea de presbiterio y acordamos comprar el terreno para la región, 6 lotes, casi $500,000 de soles. Nosotros analizamos todas nuestras posibilidades, nuestros recursos. No teníamos ni 100,000 soles. Nos pedían un adelanto en la inicial. Lo separamos por fe con $100 cada lote. Y luego en la asamblea llevamos 3 propuestas. Comprar 6 lotes, 5 lotes y 4 lotes. Con todos sus presupuestos. El más difícil era 6. Porque aún para la inicial necesitábamos 25,000 que nos presten. Y ese para la inicial. Y para pagar mensualmente 2 años. Y yo les decía, pastores, una cosa es trabajar con su iglesia. Pero otra cosa es trabajar con pastores. Porque la iglesia disfruta de lo que da. Y queda en la iglesia toda esta bendición. Aquí hay 14 lotes. Y las futuras generaciones harán mucho más. Pero otra cosa es trabajar con pastores. Lo ideal es los 6 lotes. Pero nos va a demandar fe y sacrificio. Y no faltaba alguien que agarró la Biblia y dijo, calculen el costo para ver si puede. Y de repente alguien dijo, yo voy a prestar 5,000 soles. De repente alguien dijo, yo voy a prestar 10,000 soles para la inicial. Pero le decíamos, tengan en cuenta que no podemos pagarle de aquí a 2 años. Y otros 5,000 y otros. Llegamos a 25,000 para dar la inicial más lo que teníamos. ¿Saben? Eso demuestra que hay un cambio en nuestros pastores. Yo pensé que nos íbamos a ir por los 4 o 5 lotes. Lo ideal era el 6, les decía. Pero ellos, hermanos, también se unieron a la fe. Yo le dije, Paramonga lo hizo. Y nosotros que somos pastores, también podemos, pero necesitamos fe y sacrificio. Y nos comprometimos todos a sembrar en forma mensual. Mensual por 2 años, todos los pastores. Porque reconocemos, hermanos, que Dios nos da oportunidades. Y cuando nos da oportunidades, tenemos que agarrar esa bendición. Entonces los judíos daban sus primicias, reconociendo que la tierra era de Dios
y reconociendo que también el favor de Dios estaría acompañándoles con ellos en todo ese proceso, ya sea de la crianza, ya sea del sembrío, porque dieron su primicia al principio con los primeros frutos. En otras palabras, la primicia era como una garantía que Dios los iba a respaldar, porque le estaban honrando, porque le estaban agradeciendo. También otra de las razones que tenían los judíos para dar primicia era su agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Deuteronomio 26 del 1 al 3. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella, y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. No dice de algunos frutos, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. La gratitud demostrada. Hoy en día no estamos obligados a celebrar las fiestas como se hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estimados hermanos, al saber que esto lo hacían por gratitud y para reconocer la bondad de Dios, la provisión de Dios, nosotros también debemos agradecer y honrar a Dios con todos nuestros bienes. El primer mes de cada año debería ser el mes de las primicias, donde cada domingo podamos honrar a Dios y agradecer por sus bondades, por su protección, por la vida, por el ministerio, qué sé yo. Y yo creo que se cumplirá la escritura que dice: yo honro a aquellos que me honran. El que es grato le honra a Dios. Y por último, activaba la ley de la siembra y la cosecha. Segunda de Crónicas 31 del 1 al 5. Dice: hecha todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares de todo Judá y Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y los levitas, conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracia, alabasen dentro de la puerta de los atrios. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y mire lo que dice esto:
cuando este edicto fue divulgado, miren, cuando este edicto, esta ley fue promulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Diga conmigo, muchas primicias. De grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Por eso usted no ve judío pobre. Usted ve judío empresario. Usted ve judío emprendedor. Judío próspero. Es una de las naciones, hermanos, allá en el oriente más poderosas. Comparar Siria con Israel es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ellos le saben honrar a Dios hasta hoy. Y el espíritu de esto, hermano, es que cuando nosotros hacemos esto, vamos a también tener asegurado la bendición de Dios. Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Si tú le honras, verás el favor de Dios en tu casa. Si tú eres grato, Dios peleará por los tuyos, por tus hijos. El diablo no va a hacer de las suyas en tu familia cuando le honras a Dios. Pero si somos desagradecidos y somos infieles, no le diezmamos, ni le ofrendamos, no somos honestos, entonces no esperemos mucho tampoco. Porque Dios honra a aquellos que le honran. Los que no le honran, dice la Biblia, serán tenidos en poco. Hónrele, agradézcale, reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas. Y vendrá un cambio a tu familia. La protección del cielo estará asegurada a tu favor. Y dice la Biblia que los hijos de Israel trajeron muchas primicias y trajeron abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 20-21 dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios. De acuerdo con la ley, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. Y termina este texto diciendo: y fue prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Hágalo de corazón. Hónrele de corazón. Reconózcale de corazón. Sea grato. Entonces la prosperidad vino sobre Ezequías. Es interesante que el rey de Ezequías, dice la Biblia, que tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, porque Dios le había dado. Su prosperidad no era ilícita. Su prosperidad no era del negocio sucio. Su prosperidad vino de Dios. Una cosa es nuestros esfuerzos humanos. Otra cosa es la prosperidad que viene de parte de Dios. Y Dios te pone gracia. Y Dios te abre puertas.
Para mí no fue fácil tomar la decisión, servir en el ministerio. Más de un año luché. ¿Por qué? Porque yo ya tenía mi trabajo. Ganaba bien. Ganaba como un empleado de la empresa, hasta probablemente como un ingeniero. Tenía gente trabajando para mí. Y ser pastor a los 29 años me venía las dudas. Y si no lo hago bien, me botan a patadas seguro. Y si fracaso, porque esto no es como el trabajo, que yo ya sé el mecanismo, todo, ya lo domino, ya está a punto de extenderme, hacer los pantalones jean, industrializarme y tener contacto en Gamarra. De ahí me sacó el Señor. Y yo luché un año con Dios. Y le dije, Dios, humanamente no estoy dispuesto. Pero si esta es tu voluntad, lo acepto. No tengo experiencia. No soy un seminarista. No tengo un diplomado en teología. Ni soy bachiller, menos licenciatura. Pero si esto es tuyo, entonces lo acepto con mucho temor. Porque en esos tiempos no era fácil ser pastor. El ser pastor, hermano, es ser criticado, ser incomprendido y ser amado también. Y yo he visto lágrimas de pastores. Y tomé la decisión de honrar a Dios. No me fue fácil. De lo que yo ganaba, se me vino así. Y no es por quejarme, casi nunca me pagaban completamente mensual. Pastor, no hay dinero, me decía. No entro los diezmos. No se preocupe, le digo. Esperaremos. Y cada quincena recién completaba la mensualidad. Y así me pasé años sin quejarme. Pero le fui fiel a Dios en mis diezmos. Le fui fiel a Dios con mis ofrendas. Y Dios me bendecía también a través de hermanos, de hermanas. Porque cuando tú le honras, Dios te honra. Dios te provee. Dios te abre puertas. Porque la palabra de Dios sigue siendo eficaz. Dios no ha cambiado. Las sociedades cambian, la tecnología cambian, pero Dios no ha cambiado. El Dios de Israel es el Dios nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Y puedo decir como Ezequías que he sido prosperado. Hasta ahora me consideran en los cargos regionales. Yo digo, ya tengo 64 años. Coqui se jubiló creo que a los 55 o 50 más o menos. Yo recuerdo pues porque contratábamos su equipo. Yo decía, yo sigo 64 años. ¿Cuándo me jubilaré? Ya quiero jubilarme. Pero puedo decir hasta ahora que he sido prosperado. He sido honrado. Mi esposa ha sido honrada. Y es honrada.
porque le honramos a Dios, le somos gratos. Yo tengo un compromiso con la región para ese terreno. Tengo compromiso con los hermanos de Cajacay, que ya me comprometí y ya di en diciembre para un metro cuadrado, pero me he comprometido para todo el año ayudarles. ¿Sabes cuando tú siembras en la obra de Dios? Dios no pasa por alto. Dios te honra y te bendice. Y por último, otra razón que los judíos daban su primicia era para honrar a Dios integralmente. Proverbios 3, 9 y 10 y terminamos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia. Esa es la promesa. Ellos eran fieles en todo, diezmaban del eneldo, eso lo dijo Jesús, ¿no? El eneldo, el comino, de todo. Y en toda la fiesta le honraban a Dios. Y así nació la iglesia. La iglesia nació siendo una iglesia judía. Ya al pasar los años, ya se integraron los que no eran judíos, los gentiles. Y ellos sabían lo que era honrar a Dios y ser gratos con Dios. Pero todo esto primero lo hicieron voluntariamente y por iniciativa propia Abel y Caín. Abraham dio su diezmo por iniciativa propia. No había ley, no había mandamiento. Jacob, yéndose, fugando de la ira de su hermano, llevaba su mochila azul nada más. En el camino durmió y se puso una piedra como almohada y tuvo una visión que ángeles subían y bajaban. Y él hizo una promesa y dijo: esta es casa de Dios. Y le hizo una promesa a Dios: si tú me guiaras y prosperares mi camino y me hicieres volver a la casa de mis padres, de todo lo que me des, miren, de todo, el diezmo apartaré para ti. Hizo un compromiso. ¿Había ley? ¿Dios le estaba exigiendo? No. Todas estas muestras nacieron por agradecimiento, por una actitud de honra a Dios, de reconocimiento a Dios y de gratitud a Dios. Dios nunca le pidió nada. Ya en la ley mosaica se hace ley. ¿Por qué se hace ley? Porque era bueno. Las buenas costumbres deben hacerse ley aún en la casa. En la casa también tiene que haber normas. Cuando son buenas, hay que poner. Si no, los hijos hacen y deshacen. Si usted no pone horario de dormir, ellos pueden venir a la 1 de la mañana. Por lo menos en mi casa era a las 10 de la noche. Todos ya teníamos que estar a las 10 de la noche en la casa. Y el que no venía, ya sabía dónde iba a dormir él. Y nadie se quedó fuera, porque había normas, reglas que eran buenas. Y Dios también, cuando hace leyes, es porque son buenas, porque te benefician, porque es a tu favor.
Dios nunca pensó, hermanos, en quitarte algo, sino Dios prueba nuestro corazón también. Ya cuando se hizo ley, ya era obligatorio. Hoy en la gracia no es una ley. Volvemos al principio de la fe, de la gratitud, de la iniciativa propia. A ninguno de ustedes le hemos disciplinado por no diezmar. Pero yo no puedo trabajar con alguien que no le honra a Dios, porque no le va a ir bien. Alguien que no sea honesto. Me es difícil, porque Dios me dice en su palabra, busca hombres fieles. No dice hombres con habilidades, con talentos. Talentos puedo encontrar en el mundo también. Habilidades encuentro afuera en la calle. Pero hombres fieles deben estar en la casa de Dios. Eso significa temeroso de Dios, que saben honrarle, que saben obedecerle, que se esfuerzan en guardar su testimonio y que son generosos, que saben honrar a Dios con lo que Dios le da. Puesto de pie, vamos a orar.